Hola gente linda, ¿cómo están? Todo vuelve y lo retro se pone de moda. Hoy les voy a mostrar algo más 80 que un DeLorean, algo más 80 que una película en VHS. Hoy les voy a mostrar la guitarra acústica más usada en los 80. Es la Ovation Celebrities. Bueno gente, si llegaron hasta acá no se pueden perder esta prueba, este review que voy a hacer de la guitarra Celebrity estándar de Ovation, la CS24. La tengo aquí al lado mío, esta guitarra que se hizo tan famosa por tener un cuerpo con una caja de fibra y una terminación ovalada. ¿Cómo empieza la historia de este engendro, de esta guitarra? Les voy a contar un poquito la historia de Ovation Guitars. El fundador de guitarras Ovation es Charles Kaman. En realidad Kaman era un ingeniero aeronáutico, se dedicaba a fabricar helicópteros y aviones y por lo tanto también como hobby tocaba la guitarra. Bueno, decide hacer una de las guitarras más impactantes para ese momento, fabricada con una caja de fibra que era el material con el que hacía estos aparatos voladores. Entonces un grupo de ingenieros de Kaman Aircraft empiezan a trabajar en esta mezcla de componentes entre fibra y resina y logran hacer esta caja a la que llamaron Lyracord. Esto fue patentado por la marca Ovation y a partir de 1966 empezaron los primeros prototipos de esta guitarra. Sacaron una línea que es Adamas, que además traían también la tapa de fibra. Bueno, las que hoy conocemos todas tienen tapa de madera con inclusive un refuerzo en X que va desde abajo, que le da mucha robustez al sonido, que también es algo que inventó la marca Ovation. Desde 1966 en adelante entonces la marca empieza a trabajar muchísimo ya como KMC Corporation, que era una fábrica de instrumentos musicales. También fabricaban mandolinas y bajos. En los años 80 entonces Ovation tiene el furor que tanto había buscado en sus guitarras y Charles Kaman logra que esta guitarra se posicionase en la más vendida de esa época, ya que artistas como Bon Jovi, David Gilmour, Van Halen, todos usaban en los 80s estas guitarras con caja de fibra. Hay fotos inclusive hasta de Bob Marley usando el modelo 1867, que es una guitarra se la ve bastante más gruesa y más grande que las que se ven hoy en día, que era con una tapa media turquesa azul. Hay muchas fotos en donde Bob Marley se muestra con estas guitarras. Pero vamos a seguir adelante con esta historia. Estas guitarras fabricadas en Connecticut en 2008, después de 40 largos años, es comprada por Fender. En esa misma fábrica empezarían a hacer las guitarras Guild también. En el año 2011 muere Charles Kaman y en 2014 Fender vende esta empresa a DW Drums, que es el fabricante de también baterías Gretsch, de Toca Percusión, Latin Percussion, Gibraltar y Cat Technologies. Esta guitarra que vamos a probar en realidad es china, así que vamos a tener también en cuenta ese punto. La verdad que muy bien terminada. A los chinos yo lo que les recomendaría que se fijen en el detalle de enviar los productos calibrados, señores. Pongan un chino más a calibrar, ya que bueno, todos los instrumentos que recibimos normalmente nos damos cuenta que hay que darle siempre un pequeño retoque de calibración. Por eso soy de los que siempre les recomiendo traten de comprar en casas físicas donde puedan hablar con los vendedores, que sean idóneos y que les puedan calibrar el instrumento o recomendarles qué calibre usar o qué marca de cuerdas. Así tu instrumento, cuando empezás a digitar, sentís que está con la comodidad que merece. Bueno, esta
esta guitarra viene con una tapa de abeto, viene con esta caja de la que estábamos hablando, de este material en el que Charles Kaman se puso a trabajar y que hizo diferente de otras guitarras acústicas, al que patentó Lyracord, que es esta fibra. Dicen que es indestructible. Yo no voy a hacer esa prueba, muchachos, es un instrumento caro, así que por lo tanto solo les voy a decir que dicen que esta caja es indestructible. En algún momento también hubo fábricas nacionales que intentaron hacer esta caja, como Fine o Giselle, también por allá por los 90s, y no les salía del todo bien. La verdad que yo tengo un recuerdo de haber probado una de esas guitarras y era incómoda. Era como querer tocar una Flying V sentado. Era una guitarra donde no tenías bien dónde apoyarla y se te iba resbalando. Bueno, en esta guitarra Ovation original no tengo esa sensación, ya que tiene una superficie bastante ancha en donde apoya, así que la verdad que la siento cómoda. Estando sentado no siento ni que se me corra ni que se resbale, así que la verdad que ya a primera impresión me gusta. En su construcción tiene dentro de la tapa un refuerzo en X hecho con unas crucetas, unas varillas que le dan una robustez y un volumen al sonido muy particular. El cuello de la guitarra es de caoba y el diapasón es de Ovancol. Es una guitarra de 20 trastes y trae un sistema de ecualizador de graves, medios y agudos con afinador, también hecho por la marca Ovation. El modelo es OP4CT. Enchufada suena muy linda, se los puedo asegurar porque la enchufé y la probé enchufada, es muy recomendable. Quiero decir que realmente la sensación que me da al tocarla es que es una guitarra muy particular. El tono de esta guitarra, Charles Kaman logró que sea diferente y particular. El grave es diferente, tiene también un ataque en medios y un brillo y un sustain inigualable. Entiendo por qué la gente que ha usado Ovation para ciertas canciones o ciertas baladas en los 80 como Bon Jovi usaban exactamente el modelo de Ovation y no otra guitarra acústica. Me gustan mucho las guitarras Jumbo, pero para algunas canciones consideraría usar este tipo de guitarras porque la realidad es que suena diferente, suena como más dulce, suena como más nostálgica, tiene un tono diferente a cualquier otro tipo de guitarra, es un modelo APX o folk. Una de las sensaciones también que tengo que tiene la parte de atrás del mástil viene terminación satín. El desliz está buenísimo, como patina la mano al momento que estás tocando está bueno. Un detalle que le cambiaría es eso que hacen de mandarlas desde la fábrica con encordado 0.12, creo que sería esto, o 0.11. La verdad que la siento un poco dura y sobre lo que le contaba que no vienen del todo bien calibrada, yo les recomiendo que si compran una guitarra Ovation le bajen el calibre, la hagan calibrar ahí en esa casa de música donde la compran y le pongan un calibre 0.10 y hasta ahí nomás, por ahí probar con un 0.11. La sonoridad es digna de escucharla, probarla y conocerla. Viene con trastes de alpaca, toda la vuelta de la boca viene con una incrustación tipo carey y la salida del plug la tiene atrás. No me resultó incómodo, seguramente si estás parado el plug te va a quedar al costado de la cadera, así que no creo que te resulte incómoda que tenga ese plug atrás.
Así que muchachos, denle una oportunidad. La usó Dimebag Darrell, la usó Van Halen, Richie Sambora. En los 80s, esos pelilargos con pantalones de cuero y botas tejanas, todos tenían una guitarra Ovation. Así que quiero saber si probaron esas Giselle o Fime nacionales que venían y si pudieron probar alguna de estas Ovation, y quiero que se arme un buen debate acá abajo en los comentarios. Son la mayoría guitarristas, así que quiero verlos comentar, amigos. Gracias por seguirnos, por esos comentarios, por activar las notificaciones. Quiero que se suscriban al canal. Pueden buscarnos en Instagram o Facebook como La Sala Instrumentos. Esto fue la Celebrity Standard de Ovation. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.